Los números naturales son los primeros que nos enseñan desde primer grado. Para algunos los números naturales empiezan desde el cero, para otros desde el uno, como yo les he dicho en clase. Y así sucesivamente hasta el infinito. En este caso sería, cuando hablamos de infinito, estamos hablando de un número gigantesco, grande, que no lo podemos, ¿verdad? Para escribirlo necesitaríamos, ¿verdad?, un gran espacio, todo el universo para escribirlo. Entonces, esos son números naturales. Pero con el tiempo, yo creo que en quinto grado, no sé si tal vez ustedes me recuerdan, en mis tiempos creo que esos números, los números negativos los veíamos en primer año. No sé ahora desde qué grado lo enseñan. Algunos de ustedes pueden mencionar, ¿verdad?, desde qué grado comenzaron a ver los números negativos. Tal vez como es de quinto grado. En quinto grado, ok, ya entonces, y algunos colegios han mejorado esto, ¿verdad?, de la cuestión de la matemática, igual con las fracciones que la vamos a ver después. Entonces, cuando nosotros ya unimos en esta línea, unimos a los números naturales, ¿verdad?, que ya conocemos, le anexamos los números negativos, que por decirlo así es un espejo de los números naturales, ¿verdad?, solo que con un signo negativo. Entonces, acá entonces ya nosotros estamos trabajando con los números enteros. ¿Por qué nosotros le llamamos números enteros? Pues sencillo, porque por así decirlo, estos números están completos, no están en partes. Ya, si nosotros escribimos y decimos 1.5, 1.2, no estamos hablando de números enteros, sino que estamos hablando de un número entero más la fracción de otro número. Entonces, la combinación de números enteros con números positivos, los números negativos con números naturales son los números enteros. Para nosotros, uno de los detalles cuando aprendemos a sumar y a restar, nosotros a veces decimos, tal vez lo aprendemos de una manera mecánica. Decimos 2 más 2 es 4. Y así sucesivamente decimos 3 más 3 es 6, 1 más 1 es 2. Ahora, cuando decimos, hay veces decimos 2 menos 1. ¿Ya? 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Ahora, si decimos menos 2 más 1, ¿cuánto sería? Tal vez ustedes me ayudan. ¿Cuánto sería 2 más 1? Menos 2 más 1, perdón. Menos 1. Entonces tenemos menos 1. A nosotros nos enseñan, ¿verdad?, en clase, normalmente, que cuando tenemos dos números de diferentes signos, entonces lo que hacemos es restarlos. Y después nos dicen, le ponemos el signo del mayor. Entonces en este caso el negativo es 2, entonces le ponemos menos 2. Y en el otro caso que hicimos, acá el 2 era el mayor. Los dos eran diferentes signos, entonces 2 menos 1 es 1. Y como el mayor es el 2, entonces aquí nos quedaría positivo. ¿Okay? Pero ¿cómo lo representamos esto en la recta numérica? Vamos a utilizar la recta numérica para comprender estos conceptos. Jóvenes, si tienen el micrófono habilitado, por favor deshabilítenlo para que no. Ok, entonces, ahora sí, entonces aquí tenemos la recta numérica. Si usted está haciendo una operación, por ejemplo, 2 más 2, ¿qué significa eso? Que usted se encuentra acá en el punto número 2 y a ese 2 le vamos a sumar 2 unidades. ¿Qué significa eso? Entonces,
estás en el 2, entonces vamos a ver 1, voy a ver si le puedo dar más zoom a esto, muchachos, espérenme. Ahí se mira mejor, ¿verdad? Se mira mejor. Voy a escribir esto de nuevo. Entonces tengo 2 más 2. ¿Qué significa 2 más 2? Usted está acá en este punto 2, ¿verdad? De la recta numérica. Y le vamos a sumar 2 unidades. Entonces tenemos 1, 2. Entonces, ¿dónde llegamos? Llegamos al número 4. Entonces 2 más 2 es 4. Ahora, ¿qué pasa si yo digo 2 menos 4? No, vamos a poner otro número mejor. 2 menos 5. ¿Cuánto es 2 menos 5? A ver, me ayuda. Menos 3. Menos 3, correcto. Entonces son de diferentes signos, entonces se restan y ponemos el signo del mayor, ¿verdad? Eso es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Por más rápido. Pero ¿qué significa eso en la recta numérica? Que usted se encuentra acá en el 2. Va hacia atrás. Correcto, así es. Entonces, si usted está en el 2, entonces a ese 2 le vamos a quitar 5 unidades. Le vamos a restar 2 unidades, entonces vamos a mover 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde llegamos? Al menos 3. Ya. Ahora hagamos otro ejercicio para practicar. Supongamos que ahora tenemos menos 3 menos 2. ¿Cuánto es menos 3 menos 2? 5. ¿Cuánto? 5. 5. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿estás seguro? ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos todos de acuerdo? Es más 5. Sí, es positivo. Sí, ley de los signos. Menos por menos. Okay, bueno, quiero decirle que en este caso estamos, pues no es menos 5. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una resta. Vos estás en menos 3 y a ese menos 3 le vamos a quitar ¿cuántas unidades? Vamos a restar 3 unidades. Perdón, 2 unidades. Entonces, ¿cuánto da? Vamos a ir para atrás. 1, 2. ¿Dónde llegamos? Llegamos al menos 5. ¿Okay? Recuerden que lo de la ley de los signos que están hablando ustedes, que estaban mencionando, eso es en la multiplicación. Y lo vamos a ver después en los ejercicios que vamos al final. Ahora, si yo tengo entonces menos 3 menos 1, ¿cuánto sería? Menos 4. Menos 4. Okay, entonces son de igual signo. Menos, entonces se suman. Entonces, y luego ponemos el signo de los dos, ¿verdad? Que es negativo. ¿Qué significa eso? Que usted va a estar en menos 3 y le va a restar una unidad, entonces se va a mover hacia atrás. Entonces llegamos a menos 4. Ahora hagamos otra cosa. En vez de restarle a ese 3, hagamos lo siguiente. Sumémosle 5. Menos 3 más 5, ¿cuánto sería? Sería entonces 2 positivos, ¿verdad? Son de diferentes signos. Entonces se restan y ponemos el signo del mayor, que sería el 5. Entonces aquí sería más 2. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería eso gráficamente? Vos estás acá en menos 3 y luego entonces nos vamos a mover 5 unidades a la derecha. Le vamos a anexar 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Y llegamos al 2 positivo, que era la respuesta que nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces, cuando estamos restando y sumando en aritmética, ¿verdad? Esto es lo que está en la recta numérica, esto es lo que está pasando, ¿okay? Para que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, recordemos
que la ley de los signos en la suma y la resta es diferente a la multiplicación. Repito, suma y la resta. Ya. Aquí tenemos. Entonces, esto es en la suma, ¿verdad? En la suma y resta. Entonces, cuando son del mismo signo, ellos se van a sumar y van a quedar con el mismo signo. Y cuando son de diferentes signos, se van a restar y va a quedar el signo del mayor, ¿ok? Para que ustedes tengan en cuenta eso. Y la multiplicación lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a ver al final. Okay, esto que estamos repasando eran los números naturales y números enteros. Luego vemos las fracciones. Las fracciones, pues en mis tiempos, ¿verdad? Que tiempo creo que lo vi. Yo creo que lo vi hasta primer año, ¿verdad? Y ahora creo que lo ven desde en algunos colegios de quinto grado, quinto, sexto grado. Pero hay veces, no importa en qué época lo veamos, sino lo importante es que nosotros podamos realizar operaciones con fracciones. Desgraciadamente nosotros no vamos a tener mucho tiempo para practicar esto, es decir, sumar fracciones. Ahora, estos números de las fracciones es lo que conocemos como los números racionales. Cuando nosotros a esos números enteros naturales, por ejemplo a un 1 le anexamos un decimal o el pedacito de otro número, entonces ya estamos hablando con números racionales. ¿Y qué es eso de racionales? Pues esa palabra tiene que ver de ración, ¿verdad? Por eso tengo aquí una palma con comida, con pedacitos de pastel, ¿verdad? Porque vamos a contar raciones, ¿okay? Entonces, cuando hablamos de números racionales, estamos hablando de raciones o de porciones. Y inmediatamente, ¿verdad? Saltan a la mesa estos señores que se llamamos las fracciones. Es importante, yo les pido que practiquen en su casa estas vacaciones, si aún tienen problema, lo que es suma, resta, multiplicación y división de fracciones. En el campus yo les comparto unos videos para resolver fracciones complejas, que es el nivel que nosotros estamos. Ya nosotros no estamos para estar haciendo este tipo de sumas que estamos viendo, ¿verdad? De estas sencillas, sino de fracciones ya por ejemplo, de operaciones como esta. Ya le voy a escribir. En el campus salen unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos 1/2 más 1/3, todo esto dividido entre 5/4, a la vez multiplicado con 1/2. Ahora esto de acá lo podemos dividir por 5. Entonces, nosotros, ¿verdad? Ahora que estamos en la universidad, tenemos que estar en este nivel de realizar este tipo de operaciones de fracciones complejas. Entonces, por favor, si usted tiene problemas con esto, practíquenlo, porque no vamos a tener mucho tiempo de ver todos los detalles. Entonces, los números racionales tienen que ver con ración o con porción, y acá entran los señores que se llaman fracciones. ¿Y qué cosa es una fracción? Yo tengo un ejemplo. Vamos a repartir pastel. Aquí tengo un pedazo de pastel. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a aumentar acá. Aquí voy a poner 1. Voy a escribir acá 1/2. ¿Qué cosa es eso de 1/2? Pues sencillamente 1/2 es 1 de 2. Es decir, cuando nosotros nos mandan a traer, por ejemplo, normalmente nosotros decimos anda a traerme la mitad de algo, la mitad del pan, la mitad de la ropa, etcétera. Ya, o me da media libra de arroz, de frijoles, de queso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dan a nosotros? Pues nos dan la mitad de 1 libra. Entonces, cuando hablamos de 1/2, estamos hablando de la mitad de algo. Ahora, cuando hablamos de 1/3, ¿a qué nos referimos? ¿Verdad? Estamos hablando de 1 de 3 partes. Es decir, yo he dividido acá este pastel en 3 partes. ¿Okay?
y yo he tomado un pedacito, entonces me quedan 2. Entonces un tercio estamos hablando de 1 de 3. Hablamos de 2 tercios, entonces estamos hablando de 2 partes de 3. Y así sucesivamente nosotros podemos hacer diferentes tipos de combinaciones. Vamos a poner acá otro ejemplo. 4 tercios. ¿Qué significa 4 tercios? Aquí estamos viendo, es decir, 4 partes. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Acá es un poco más complicado porque acá nosotros hemos dividido estos 2 pasteles en, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo hemos dividido en 6 partes. ¿Ya? Pero estas 6 partes nosotros la podemos dividir en 3 pedazos de 2. ¿Ya? En 3 pedazos de 2. Estos 2 que están acá me representan este 3, ¿ya? Que es tercio. Y luego este 4 que está acá arriba, lo que me indica es que yo he tomado 4 partes de estos 3 pedazos, de estos 6 pedazos que hay acá. ¿Okay? Entonces, luego vamos a poner la otra más sencilla. Vamos a escribir 4 quintos. En 4 quintos tenemos 1, 2, 3, 4 pedacitos. Acá lo que estoy diciendo es que he tomado 4 partes. Vamos a ver de 10 pedazos. Vamos a ver de 10 pedacitos. ¿Okay? Entonces yo he dividido esto en 10 pedacitos y he tomado en 10 pedazos y he tomado 5 partes. Vamos a ver 4 partes. Entonces, estos 10 pedazos yo los puedo dividir en 5 partes de 2. En 5 partes de 2, y yo voy a tomar de esas 5 partes de 2, ¿verdad? Estos 5 2 son estos 5 que está acá. ¿Okay? Y así sucesivamente nosotros podemos ir formando diferentes tipos de fracciones y diferentes tipos de combinaciones, ¿verdad? Ahora, el otro tipo de fracciones que nosotros encontramos son las fracciones que nosotros llamamos los números mixtos. ¿Qué cosas son números mixtos? Vamos a hacer ahorita, vamos a transformarlo en número mixto. Vamos a ver aquí, voy a hacer una combinación para que podamos hacer un número mixto. Nosotros a veces trabajamos los números mixtos, pero no tenemos idea de qué cosa estamos representando. Por ejemplo, aquí tenemos 1 un medio. 1 un medio, acá vemos que lo podemos representar como 3 medios. ¿Ya? Y eso cómo se logra, pues multiplicando. Esto también le puede dar de tarea repasar esto. Multiplicamos este 2 por el 1 y luego le sumamos este 1. 2 por 1 es 2, ¿verdad? Más 1 nos va a dar igual a 3. Esperen un momentito. Ahora sí, vamos a continuar. Cuando nosotros estamos hablando de un número mixto, es decir, utilizamos un número entero y luego un número fraccionario a la par. Entonces, los números mixtos los podemos representar siempre como un número como una fracción, como lo estamos viendo en este caso. Cuando decimos 1 un medio, podemos decir que son 3 medios, ¿ok? Y eso como se logra, repito, multiplicamos en este caso el denominador con el número que está acá, con el entero, y después el resultado lo sumamos con el numerador que está en la parte de arriba. ¿Okay? Ya nosotros logramos hacer un número fraccionario. Entonces, cuando decimos 1 un medio, lo que estamos diciendo es
un pastel completo más la mitad de otro, ¿ok? Eso significa 1 un medio, ¿no? Que es esto mismo, ¿verdad? Que como que digamos, ¿verdad? 3 partes, tomamos 3 pedazos de 2 pasteles, ¿verdad? Eso es lo que me está indicando 3 medios. ¿Okay? Entonces, esto que acabamos de ver nosotros se llaman números mixtos, ¿verdad? Que los números mixtos es una combinación de un número entero y una fracción que nos está indicando algo. Vamos a hacer otra combinación, vamos a ver acá qué resultado tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos esta combinación 1 un tercio, es lo mismo que digamos 4 tercios. Como ustedes pueden, multiplicamos 3 por 1, nos va a dar 3 más 1, va a ser igual a 4. Entonces 4 tercios, el denominador es el mismo. 1 un tercio es lo mismo que digamos 4 tercios. Es decir, que nosotros tomamos 4 partes, ¿verdad? De 3 subdivisiones. Porque aquí nosotros tenemos 2 pasteles que hemos dividido en 6 pedazos, ¿verdad? En 6 partes. Entonces, esos 6 pedazos, usted puede hacer subdivisiones, dividirlo en 3 grupos de 2. ¿verdad? Entonces, esto es lo que me está indicando el tercio, ¿verdad? 3 grupos de 2 y el 4 son los pedacitos que yo he tomado. ¿Okay? Y así sucesivamente podemos realizar combinaciones de números mixtos que pertenecen, ¿verdad? A lo que es números racionales. Entonces, en repaso, ¿verdad? Números naturales van del 1 en adelante. Luego le anexamos los números negativos, entonces ya tenemos los números enteros. Luego a esos números enteros nosotros le podemos dividir en fracciones o en partes y entonces obtenemos los números racionales. ¿Okay? Ahora, otra cosa importante que nosotros tenemos que aprender son la ley de los signos, perdón, de los exponentes, que lo siguiente, ¿verdad? Vamos a repasarlo, pero realizando ejercicios, ¿verdad? Por eso, de ahora en adelante yo les pido que ustedes tengan a mano su calculadora científica. Vamos a ver si aquí tengo mi calculadora científica. Para que los ejercicios que hagamos nosotros en clase, nosotros vamos a hacerlo manualmente, analíticamente. Vamos a comprobarla con nuestra calculadora científica, ¿ya? Como esa que tengo yo acá en pizarra, en la pantalla, que es un simulador de calculadora Casio. Y también vamos a comenzar a utilizar nuestra aplicación que está recomendando. En este caso, en la primera que vamos a utilizar es la que nosotros llamamos GeoGebra SCI. Es decir, SCI es la abreviatura de científica. Entonces vamos a ir aprendiendo a utilizar ya estas aplicaciones en nuestra calculadora. Por tanto, si usted quiere aprender cómo se utilizan, entonces lleve su calculadora en clase, ya, y instale su aplicación para que practiquemos. Entonces, en esta clase vamos a repasar un poco sobre la regla de las potencias. En el campo yo le voy a compartir un archivo sobre lo que tiene que ver la jerarquía de las operaciones. Hoy creo que no vamos a profundizar sobre esto, sobre la jerarquía de las operaciones. ¿Qué significa eso, jerarquía de las operaciones? Y es que cuando nosotros estamos realizando operaciones de números, hay que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros lo hacemos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una combinación, como ejemplo, por ejemplo, tengo 2 más 2 por 5, vamos a poner acá menos 2. Cuando nosotros realizamos una operación como esta, y acá nos ponen un paréntesis, esa jerarquía de las operaciones me indica que nosotros tenemos que resolver lo que está primero en paréntesis, así como hacíamos los ejercicios de tabla de verdad. ¿Ya? Resolvemos primero lo que está en paréntesis
luego resolvemos las multiplicaciones, luego de las multiplicaciones seguimos con las potencias. Es decir, si yo tuviera acá, por ejemplo, acá a la derecha, 2 al cuadrado, esto que está acá es una potencia, un 2 que está elevado al exponente 2, entonces seguiríamos, primer paso sería la división, segunda operación sería la potencia, tercera operación sería la multiplicación o la división, y por último tendríamos la resta o la suma, primero la suma y después la resta. Entonces, esto se llama jerarquía de las operaciones, que vamos a estar practicando en los próximos días, donde lo que vamos a resolver en operaciones como esta, primero van a ser lo que está en paréntesis, luego lo que son exponentes, lo que están elevados a la cuarta potencia, a la tercera potencia. Luego tenemos, bueno, acá también tenemos los exponentes de los racionales, números racionales que están en raíz cuadrada. Luego tenemos la multiplicación y división. Luego tenemos la suma, todo lo que tiene que ser suma y resta. Ahora, algo importante que cuando hagamos estas operaciones, nosotros tenemos que ir desde la izquierda hacia la derecha a resolver estas operaciones, ¿no? Ahora, los paréntesis son muy importantes a la hora que nosotros ingresemos nuestros datos a las calculadoras. Posiblemente con las aplicaciones de los celulares no tengamos muchos inconvenientes por la forma como se introducen los datos, pero sí en las calculadoras científicas tenemos que tener cuidado. Vamos a resolver un ejemplo para que lo veamos. Supongamos que yo quiero resolver esto. 2 más 2, vamos a ponerle acá más 3 por 2. Ahora, acá en las multiplicaciones, jóvenes, nosotros vamos a utilizar escribir 3 por 2. También nos puede aparecer así, 3 por 2. Y la forma que a mí me gusta ahora trabajar es escribir así, utilizar paréntesis. Estas tres maneras que están acá es lo mismo. Ahora, en álgebra, tal vez ustedes lo recuerdan, normalmente no utilizamos este signo de multiplicación. ¿Alguien puede comentarnos por qué no utilizamos en álgebra ese signo de multiplicación? ¿Alguien lo recuerda? Porque la X se ocupa como una variable. Ah, correcto, así es. Nosotros podemos confundir este signo de multiplicación con la variable X. Una variable. Porque en álgebra, ¿verdad?, como te lo han dicho, trabajamos con variable X, Y, Z, etc. Entonces, cuando trabajamos en álgebra, entonces nosotros normalmente utilizamos este signo, este punto que está acá, o podemos utilizar paréntesis también. Hay veces, en ciertos momentos no, porque si fuera álgebra, hay veces, por ejemplo, si tenemos 3x, esta es una multiplicación. Acá no es necesario que pongamos 3.x, no es necesario. Ni tampoco que lo pongamos con paréntesis 3x. Puede ser necesario que lo pongamos en paréntesis en ciertas circunstancias, pero no es necesario. Entonces, ahí, ¿cuál sería el resultado para ustedes? 2 más 2 más 3 por 2, ¿cuánto sería? 10. Correcto, sería 10. Ahora vamos a ver. Ahora sería si tenemos ahora vamos a buscar otra combinación, vamos a ponerla vamos a ponerla de otra manera. Vamos a eliminar este 2 para poder hacer la explicación. Ahí tengo 3 por 2, 6, ¿verdad? Más 2, tengo 8, ¿verdad? Esta sería la jerarquía de las operaciones. Yo multiplico lo de adentro y después sumo con lo de afuera. Ahora, ¿qué pasa si yo estuviera la siguiente operación? De esta manera.
Bueno, aquí voy a tener que cambiar los valores porque me van a dar iguales. Voy a poner aquí mejor 5. 3 por 2, 6. Más 5 serían 11. Por acá tengo. Voy a poner acá 5. Ahora aquí ¿cuál sería el siguiente resultado en la de abajo? 5. 16. ¿Cuánto? 16 dice. 5 más 3, 8. Correcto, por 2, 16. 16. Correcto. Ahora vamos a hacer una prueba ahora con nuestra calculadora científica a ver qué pasa. Voy a poner acá otra vez el ejercicio. Aquí tengo mi calculadora caso. 5 más 125, no. ¿ah? ¿Qué dice? Vamos a ver, era 5 más 3 por 2. Luego aquí tenía 5 más 3 por 2. Ahora también yo puedo tener aquí 5 más 3 por 2 sin el paréntesis. Entonces vamos a ver si mi calculadora sigue el orden de las operaciones que yo estoy suponiendo. Si yo no usara paréntesis, como en este caso, tengo 5 más 3 por 2, ¿cuál sería mi primera operación? Sería, lógicamente, 3 por 2, ¿verdad? Porque en mi orden de operaciones, primero son las multiplicaciones y por último son las sumas. Entonces, voy a introducir aquí mi calculadora sin el paréntesis. 5 más, creo que lo pueden ver, ¿verdad? 3 por 2. Vamos igual, dice que me va a dar 11. Ok. Entonces, pero ¿qué pasa si utilizamos el paréntesis? 5 más 3 entre paréntesis por 2. ¿Cuánto me va a dar? 16. Vemos que nuestra calculadora sigue el orden de las operaciones o la jerarquía de operaciones que hemos estado viendo nosotros. Primero me va a resolver lo que está en el paréntesis y luego va a salir afuera. Lo siguiente que tenemos es una multiplicación. Si usted no utiliza los paréntesis en su calculadora, lo que va a hacer la aplicación en la calculadora es seguir la regla de la jerarquía de las operaciones. Primero resolver lo que está en paréntesis, luego lo que está elevado al exponente, ¿verdad? Puede ser 2 al cuadrado, 2 al cubo, luego multiplicaciones y divisiones, luego suma y resta, y siempre moviéndose de izquierda a derecha. Entonces, no es lo mismo entonces que utilice este paréntesis acá en 5 más 3 que lo utilice acá en 3 por 2. Vamos a obtener resultados diferentes. ¿Sí? Entonces, con las calculadoras es importante saber utilizar los paréntesis. En el caso de las aplicaciones, ahorita tenemos la aplicación de GeoGebra SCI. Acá en web es diferente, es un poco diferente que en celular, ¿verdad? En la hora de ingresar los datos algunas veces. Entonces yo tengo aquí, vamos a ver si mi calculadora GeoGebra va a seguir el orden de las operaciones de mi calculadora. En el primer caso dijimos que era 11 y en el segundo caso vamos a poner 5, 3 por 2. Aquí dijimos que eran 6, 11. Acá es lo mismo. Vamos a utilizar 5. Aquí era 2 primero. No era 3, vamos a ver, 3 primero. 5 más 3 por 2. Aquí dijimos que era 5 por 3, 5 más 3, 8. Por 2, 16. Entonces, para ingresar los datos en esta calculadora GeoGebra, es normal, como todas las aplicaciones. Entonces vamos a escribir 5 más 3 por 2. Vamos a ver qué resultado nos da. Nos va a dar 11. Aquí nos da 5 más 3 por 2, 11. Vemos que ella también en la calculadora, esta aplicación sigue el orden de la jerarquía de las operaciones. Ahora vamos a borrar esto. Abrimos paréntesis. Escribimos 5 más 3
Luego salimos al paréntesis, que nos movemos con la flechita de aquí abajo. Con esta flechita nos movemos a la izquierda. Entonces escribimos, bueno, se me borró el paréntesis, vamos a regresar, nos abrimos paréntesis por 2. Y nos da un valor de 16. Como ustedes pueden ver, igual en esta aplicación, ella sigue el orden, la jerarquía de las operaciones. Primero resuelve lo que está en paréntesis y luego continúa con lo que está afuera. ¿Sí? Esto lo vamos a estar practicando luego en clase. Entonces, el otro detalle que ustedes tienen que manejar muy bien son las leyes de los exponentes, o de las potencias, que va a ser de mucha utilidad en álgebra. Vamos a practicarlo resolviendo algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí tengo menos 1 al cuadrado, menos 2 al cubo, menos 5 al cuadrado. Vamos a resolver esto. Ustedes me podrían decir cuánto sería menos 1 al cuadrado. 2. Vamos a ver. Cuando tenemos 1 al cuadrado significa que ese menos 1 lo vamos a multiplicar ¿cuánto? 2 veces. Tengo menos 2 al cubo. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a multiplicar 3 veces. Aquí tengo menos 5 al cuadrado. Significa que lo voy a multiplicar 2 veces. Entonces, esta es la parte, los exponentes. Cuando tenemos los exponentes, cuando tenemos un número elevado a otro número, significa que lo vamos a multiplicar las veces que me indique ese número. Yo tengo menos 1 al cuadrado, significa que lo voy a multiplicar 2 veces. Ahora multipliquemos. 1. El primero sería menos 1. No, 1 sería positivo. Vamos a ver si es cierto. 1 por 1 sería 1. Tenemos 1. Ahora sí, vamos a utilizar la ley de los signos que ustedes estábamos comentando hace rato. En la multiplicación, y división se hace, hay una ley de los signos. Es lo mismo, para los dos casos es exactamente lo mismo. Cuando yo estoy multiplicando dos números negativos, ¿verdad? Voy a obtener un número positivo, porque menos por menos es más. Si ustedes realizan esta operación en la tabla, en la línea, en la recta numérica, van a ver que va a ser parecido a lo que estuvimos realizando con la suma y resta. Entonces más por más sería entonces aquí más. Y si tenemos dos números de diferentes signos, entonces menos por más va a ser menos. ¿Okay? Menos por menos más por más es más, y menos por más es menos. No importa en qué posición pongamos el más o el menos, siempre va a ser negativo. En la división se cumple algo parecido en la ley de los signos. En la división, si usted tiene la división de dos números negativos, menos entre menos nos daría más, ¿no? Luego tenemos la división de dos números positivos. ¿Cuánto sería? Sería positivo. Y si usted tiene la división de un número negativo con un número positivo, va a ser negativo. No importa el orden, puede estar arriba el positivo y abajo el negativo. ¿Y cuál va a ser el signo? Negativo. ¿Okay? Entonces, esta propiedad de la multiplicación es parecida, igual a la de división. ¿Okay? ¿Estamos claros acá? No sé si hay una consulta. Creo que sí, estamos claros, ¿verdad? Estas mismas propiedades son las que utilizan todas las calculadoras y las aplicaciones. Entonces yo aquí tengo una división, 1 por 1 es 1 y menos por menos va a ser igual a más. Por tanto, va a ser positivo. Ahora vamos acá, menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿cuánto sería? 8 negativo. Menos.
Okay, dicen que 8 negativo. Vamos a ver. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y ahora vamos a ver si es cierto. Menos por menos nos va a dar más. Aquí tenemos menos. Y más por menos es menos. Entonces nos va a dar 8 negativo. Y acá en el último es lógico. 5 por 5 es 25. Menos por menos es más. Ahora vamos, antes de hacer esto en nuestra calculadora, elevemos este menos 1 al cubo, a ver qué pasa. Menos 1 al cubo. 1 negativo, creo. Vamos a ver si es cierto. Menos 1 al cubo significa que vamos a multiplicar 3 veces menos 1. 1 por 1 por 1 es 1. Entonces, luego tenemos menos por menos es más. Luego tenemos menos. Más por menos es menos. Entonces nos va a dar negativo. ¿Okay? En pocas palabras. Tengo entendido que si son, o sea, se multiplican números pares, quedaría positivo, y si son impares negativos, no. Algo así. Bueno, lo que tiene, eso le iba a decir, eso tiene que ver con el exponente. Que lo que usted se refiere es al exponente. Si fuera al cuadrado, si es al cuadrado es positivo, si es al cubo queda negativo. Sí, entonces podemos resumir, ¿verdad? Lo que le iba a decir yo, que si un número negativo tiene un exponente par, entonces el resultado va a ser positivo. Pero si el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Por ejemplo, menos 1 a la cuarta, ya sabemos que va a ser, es par, entonces es positivo. Si decimos menos 1 a la 7, negativo. Entonces nos va a dar negativo porque el exponente es par. ¿Okay? A eso me refería. Sí, entonces eso se refiere, es lo que decía yo, ¿verdad? Cuando el exponente es par, entonces el resultado va a ser positivo. Esto es válido, jóvenes, para cualquier número. Ya, si vos le vas el menos 2 a un número par, te va a dar el resultado par. Si el menos 2 lo eleva a un número impar, lo vas a multiplicar. Por ejemplo, si fuera 2 a la 7, lo vas a multiplicar 7 veces 2 y ya sé que el resultado va a ser negativo porque es impar. ¿Sí? Cuando es impar es negativo y cuando es par es positivo. El resultado, correcto. El resultado, sí, el resultado. Correcto, entonces, aquí tenemos nuestra calculadora. Vamos a ver un detalle importante que necesitamos que no lo olviden, de la importancia de utilizar los paréntesis en nuestras calculadoras, incluso en las aplicaciones cuando vamos a ingresar nuestros datos. No es lo mismo, como vamos a ver ahorita, que yo ingrese en mi calculadora esto al cuadrado que esto al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Que están en mi calculadora. Vamos a hacerla con una calculadora científica. Ustedes la pueden hacer con su calculadora si la tienen a mano. Y podemos hacer con la aplicación. Abro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, eleva al cuadrado. Recordemos que calculadora, ¿verdad? Para elevar al cuadrado tenemos dos opciones. Tenemos la tecla que está al cuadrado o la tecla que tiene este símbolo y después apretamos el número 2. Tenemos esas dos opciones para elevar al cuadrado. Entonces tengo menos 1 al cuadrado. Va a ser igual a 1. Dice que mi calculadora que va a ser igual a 1. Ahora vamos a ingresar menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado igual a menos 1. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien podría comentarme o dar un comentario? ¿Qué piensa que pasó ahí? Porque ahora me da negativo. Comentario. Lo que cree que pasó. En el primer caso me dio positivo, en el segundo caso me dio negativo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué comentarios? La diferencia tiene que ver por el 1 por 2 directamente. Ya no se cambiaría el signo ahí. Sí.
Bueno, aquí lo que... O por el paréntesis, que ya no sería una Paréntesis es la multiplicación. gran diferencia que hay. Ya no sería una multiplicación de signo. Así es, el paréntesis hace la diferencia. ¿Por qué? Porque Sí. lo que pasa en este caso de acá es que la calculadora, la aplicación va a suponer que vos simplemente estás multiplicando, elevando al cuadrado el número 1 y luego lo vas a multiplicar por el menos 1. Esto es análogo a lo que vemos nosotros en álgebra. Por ejemplo, si vos tenés una x y esa x está al cuadrado, vos pones 2. 2 al cuadrado va a ser igual a 4, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando a este x le ponemos un número negativo? Ahora, cuando a una variable x en álgebra, como vamos a ver más adelante no hay ningún número, se sobreentiende que delante de esa x hay un número 1. ¿Ya? Y supongamos que delante de la x hay un menos, entonces nosotros sobreentendemos que delante de ella hay un número 1 negativo. ¿Ya? ¿Por qué os digo esto? Porque también delante de la x puede haber un 2, ¿sí o no? Si yo tengo 2 al cuadrado y yo sustituyo a esa x por 2, yo voy a decir 2 por 2 es 4. Y luego ese 4 lo vamos a multiplicar por 2. ¿Cuánto nos daría ese resultado? Nos daría 8. Ahora, pero ¿qué pasa si en vez de tener un 2 positivo, yo tengo un 2 negativo? Yo tengo entonces 2 al cuadrado, va a ser 4. Y 4 por menos 2, ¿cuánto sería? Aquí sería menos 2. Sería menos 8. Entonces, la calculadora lo que está haciendo es esto mismo. Ella está suponiendo que yo solamente estoy elevando al cuadrado ese 1 y delante de ese 1 hay un número negativo. Ya es decir, otro 1. ¿Ya? Ella está suponiendo que lo que hay es esto. ¿Ya? Entonces, por eso cuando ustedes ingresen números negativos a su calculadora o aplicaciones, es importante utilizar el paréntesis, si no van a obtener otros resultados. ¿Ya? Y esto es válido para cualquier número, ¿ya? No solamente con el 1, puede ser menos 2, menos 8, menos 5, etc. ¿Okay? O ahora vamos a otro tipo de propiedad. Otra propiedad, tengo 7 a la menos 1. Tengo luego 5 a la menos 2. Y luego tengo menos 3 a la menos 2. Ok, entonces tengo 7 a la menos 1, 5 a la menos 2 y menos 3 elevado a la menos 2. ¿Alguien me podría decir cuánto sería 7 a la menos 1? Mira. Ahora, si usted usa su calculadora, le va a dar un valor. Entonces, cuando usted vea un número elevado a un número negativo, es exactamente lo mismo que tengamos lo siguiente. Vamos a bajar más esto para que no nos estorbe. Cuando tenemos 7 a la menos 1, significa que lo podemos representar de la siguiente manera: 1 sobre 7 elevado a la 1. Lógicamente, cuando el exponente es 1 positivo, no es necesario que lo pongamos, se sobreentiende. ¿Ya? Porque todos los números que nosotros escribamos de esta manera, 3, 4, 5, 8, 100, 1000, 1.000.000, ustedes saben que su exponente es 1 y es implícito. Entonces, 7 a la menos 1 es lo mismo que tengamos 1 entre 7. Si queremos saber cuánto es en decimal, entonces nosotros pues ya seguimos las operaciones y hacemos la división, ¿verdad? Ya que sería acá, como el 1 es menor, entonces nosotros tendríamos que poner 0, ¿verdad? Le ponemos aquí 1, 0, después 7 y 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos resolviendo. Aquí tenemos 4 y así, ¿verdad? Ya si queremos saber cuánto sería un séptimo en decimales. Ahora tenemos 5 elevado a la menos 2. ¿Cómo harían entonces? ¿Cómo pondríamos ese 5 elevado a la menos 2?
¿Cuál sería su equivalente? De acuerdo al ejercicio anterior. ¿Alguien? El equivalente sería 1 sobre 5 al cuadrado. Entonces, ese 2, ese 5 va a pasar abajo como denominador y el 2 va a cambiar de signo. Y aquí, si usted desea, puede seguir resolviendo. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 5 al cuadrado multiplicar 2 veces 5. ¿Sí? 5 por 5 sería 25. Si usted quiere saber esto, cuánto es en decimales, entonces usted lo divide, ¿verdad? 1 entre 25 y él lo resuelve. 0.25, ¿no? Después lo vamos a comparar con la calculadora, 0.25. Ahora, vamos al otro ejemplo. Este caso es cuando tenemos un exponente negativo, ¿verdad? Esta es una propiedad de los exponentes. Ahora tengo menos 3 elevado a la menos 2. ¿Cómo lo pondrían ustedes? ¿Cuál sería su equivalente? Si alguien quiere participar. Menos 3 elevado a la menos 2. ¿Cómo lo pondrían ustedes? Su equivalente en fracción, ¿verdad? ¿Cómo sería? En fracción creo que sería 0.11. No, eso sería... Eso sería en decimal. Decimal. En En fracción, decimal, en fracción es 1 sobre 9. pues te quedaría 1 sobre 1 sobre 3 elevado a la 2 positivo. elevado al cuadrado. Okay. Ese 3, ¿verdad? Siempre queda ahí positivo porque está en paréntesis. Entonces, ya acá lo resolvemos. Entonces nos quedaría, ya sería la respuesta que me habían dado al inicio. Este menos 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y como menos por menos es más, entonces, bueno, aplicamos la otra propiedad. Como el exponente es par, entonces él va a ser positivo. ¿Sí? Positivo. Sí. Correcto, entonces aquí hay una propiedad. Ahora vamos a ver otra propiedad. La propiedad de los cocientes o la división. Tengo 2 elevado a la cuarta entre 2 al cuadrado. Estas propiedades, jóvenes, es importantísimo que las manejemos, ¿verdad? Vean los videos que les comparto porque vamos a ocuparlo para álgebra. Esto lo tenemos que saber en álgebra como que 2 más 2 es 4 y 1 más 1 es 2. Ustedes tienen que dominar esto a la perfección. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este caso, 2 a la cuarta entre 2 al cuadrado, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vemos que acá tiene la misma base, el mismo 2. Entonces usted dice, son el mismo 2, entonces vamos a poner 2. ¿Y qué hacemos con sus exponentes? El de arriba tiene un exponente 4 y el de abajo el exponente 1. Entonces acá lo restamos. En división se restan los exponentes. Entonces tenemos la misma base 2, 4 menos 2 es 2. Y 2 al cuadrado es 4. ¿En qué caso es que se suman los exponentes? Eso lo hacemos en la multiplicación. Ahí creo que si no tengo ejercicio. La multiplicación, vamos a hacer un ejemplo porque no traje hoy de ese ejemplo. Yo tengo 2 a la cuarta. Recordemos que para expresar multiplicación lo podemos hacer así: 2 a la cuarta por 2 al cuadrado. También lo podemos presentar de esta manera: 2 a la cuarta. Esto recordemos cuando estamos en aritmética. Incluso hay libros que le ponen así como un creo que en Excel pone un asterisco. También podemos hacer lo siguiente: 2 a la cuarta por 2 al cuadrado. Ahora, para las calculadoras, yo les recomiendo que se acostumbren a utilizar el paréntesis. Yo acostumbro a utilizar mejor el paréntesis, ¿ya? Para evitar confusiones. Entonces, eso que está acá son multiplicaciones. Son 3 formas de expresar la multiplicación. Todavía aquí me hizo falta poner el de la X, del por, ¿verdad? El tradicional. Ahí tenemos, todo eso me representa multiplicaciones. Entonces, vemos que son la misma base. Entonces ponemos el 2 acá. Y aquí tiene exponente 4 y luego tiene exponente 2. Entonces aquí se suma.
Entonces 4 más 2 va a ser igual a 6. Y luego decimos 2 elevado a la 6, que es multiplicar 6 veces 2. Ya serían 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 16 por 2, 32. 32. A ver, ahí tiene calculadora, ahí mejor tienen el resultado para evitar la fatiga. 2 a la sexta es 2 al cubo es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 64. 64, correcto, 64. Profe, ¿qué pasa si las bases no son iguales? No puedes hacer nada. ¿Ya? Si tenés, por ejemplo, 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, acá no se puede hacer nada. Son diferentes bases. ¿Sí? ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para para álgebra. En álgebra, si vos tenés x al cuadrado por y al cuadrado, ¿qué vas a hacer aquí? No podés, porque son de diferentes variables. En cambio, si vos tuvieras x al cuadrado por x al cuadrado, ¿cuánto sería este resultado? Sería X a la cuarta. X a la cuarta. Así es, tienen la misma base y sumamos sus exponentes. X a la cuarta. Entonces, por eso le digo, esto acá en aritmética realmente como casi no lo ocupamos, ¿verdad? Que es raro. Esto es simplemente la base para el álgebra. Hagamos otro ejemplo de cociente o de resta. Ustedes me ayudan. Tengo 3 al cubo entre 3. Vemos que tienen la misma base. Acá hacemos que este 1 es implícito, no es necesario que lo pongamos, pero sí lo vamos a poner en la resta. 3 menos 1 nos quedaría 2. Y hacemos que este al cuadrado es 9. Hagamos el último ahora de cociente. 2 al cuadrado. Esta propiedad es importante cuando utilizamos factor común o hacemos descomposición de números grandes. También ustedes lo recuerdan cuando nosotros sacamos mínimo como múltiplo. Ahí es donde se utiliza mucho esto. Entonces, esta respuesta, ¿cómo sería, jóvenes? ¿Cómo lo simplificamos? Tal vez me ayudan ustedes. Vemos que aquí tenemos una base 2, aquí tenemos una base 2, va con este. Este 3 va con este 3. Entonces yo escribo 2. Aquí tenemos un 2 aquí arriba. Aquí abajo tenemos otro 2. Entonces tienen 2 menos 2. Por 3, la otra base. El de arriba tiene 3. No sería más 2. Recordate que en la división se resta. Así es. Sí, Estamos dividiendo. Si hubiera sido multiplicación, si aquí arriba hubieran sido 2, 2, entonces hemos resuelto primero arriba. Ahí sí, pero como el 2 es diferente del 3, no se pueden, acá arriba no podemos hacer nada, ni abajo tampoco. Entonces, procedemos a simplificar. 2 menos 2 sería ¿cuánto? 2 menos 2, jóvenes, ayúdenme. Sería 0, ¿no? Por 3. 3 menos 2 es 1. Ok, y aquí vemos dos propiedades de los exponentes, que es la básica. No lo vimos, pero ya lo estamos viendo acá. Ustedes me podrían decir, o recuerdan cuánto es 2, cuando un número esté elevado a la 0, ¿cuánto es? 1, correcto. Entonces, cualquier número Un número elevado a la 0. a la 0 va a ser 1. No importa qué número sea, puede ser 1.000.000, 1.000.000.000 elevado a la 0, siempre va a ser 1. Inclusive, podemos tener una variable que no conozcamos, como x a la 0, ¿cuánto va a ser eso? Va a ser 1. Esto lo vamos a ver en álgebra. Y luego, ¿verdad? Y 3, cualquier número elevado a la potencia 1 va a ser el mismo, ¿verdad? Estas son dos de las propiedades básicas
¿no? De la potenciación. Entonces 3 por 1 es 3. Es decir, que en esta fracción que tenemos acá nosotros, que está compleja, es lo mismo que tengamos que es lo mismo que decir que 3. Ya es un 3 decompuesto en otro número más grande, ¿verdad? Entonces creo que ya vamos a ir haciendo los últimos. Para ir terminando, vamos a hacerla en nuestra calculadora. Y en el campus yo les comparto algunos videos para en la tarea que ya les va a quedar a partir de hoy. Vamos a realizar algunos ejercicios de esto y unos ejercicios de la semana pasada. Okay. Para realizar la calculadora, jóvenes, es que aquí no hay mucho que hacer. Vamos a hacer realmente el más complejo. Si vos tenés 2 al cubo, en nuestra calculadora, pues ya todo, creo que la mayor parte sabemos utilizarla. Es simplemente 2 elevado al cubo. Para elevar, ya sabemos que en este caso hay calculadoras que tienen la opción de x al cubo, ya sea la tecla o segunda función. Entonces usted aquí, esta calculadora tiene x cubo como segunda función. Entonces yo escribo 2 al cubo, ¿verdad? Segunda función shift y este x cuadrado. Entonces me va a dar 8. ¿Ya? Si no tiene esta función de x cubo, entonces usted sencillamente que va a utilizar es este símbolo primero y después apretar 3. Entonces yo tengo 2 elevado al cubo. En este caso, jóvenes, como ustedes pueden ver, yo estoy utilizando no estoy utilizando paréntesis. Discúlpeme un momentito. Entonces, si ese 2 hubiera sido negativo, entonces sí yo hubiera utilizado el paréntesis, ¿verdad? Porque normalmente cuando como le expliqué, ¿verdad? Cuando tenemos números negativos, siempre pongamos este número en paréntesis. Otra cosa, si el exponente es negativo, si hubiera tenido acá 2 elevado a la menos 3, yo normalmente este menos 3 a la hora que lo ingrese en la calculadora siempre lo pongo en paréntesis, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Porque esos números negativos no lo ingresa bien, siempre te pueden resultar un error de cálculo. Entonces vos tenés 2 elevado a la menos 3, entonces vos venís acá, yo utilizo el paréntesis 2 elevado, abro paréntesis menos 3. Yo aquí entonces me va a dar menos 0.125. ¿Por qué? Porque recordemos que 2 a la menos 3 es lo mismo que tengamos 2 sobre 2 al cubo. Y 2 al cubo es 8. ¿Ya? Entonces 2 elevado a la menos 3 es lo mismo que tengamos 1 entre 8. Entonces vos te venís aquí a la calculadora y vos escribís 1 entre 8. ¿Cuánto es? Es 0.125. 0.125 es 1 entre 8. Recordemos que en la calculadora, para hacer las divisiones, ustedes tienen dos opciones. Utilizamos el signo entre o utilizamos la otra tecla que sale en forma de fracción. Algunas calculadoras te sale así, A por B sobre C o B por C nada más. ¿Cuál es la diferencia? Que si vos utilizas el primer signo, este signo de la división, el resultado te va a dar siempre en número en decimales. Pero si vos utilizas el signo de la fracción, este signo que está acá, el resultado, si te lo puedes escribir en fracción, te lo va a escribir, el resultado va a salir en fracción. Vamos a ver ahora. Voy a escribir 1 sobre 8. Vamos a ver cuánto nos da la calculadora. Bueno, ustedes como pueden ver, nos da el resultado en fracción, ¿verdad? Esa es la diferencia. Si vos querés que el resultado te lo dé en fracción, entonces vos utilizás ese símbolo de fracción. Si no te interesa o lo querés en decimal, entonces utilizamos el signo de división. Y como pueden ver, 1 entre 8 ya nos vimos que es 0.125. Pero si vos pones 2 elevado a la menos 3, vamos a ver cuánto es el resultado. Ustedes pueden ver, es el mismo resultado, 0.125. Esto es para ingresar los datos en la calculadora. Ahora, para terminar, hagamos este último ejemplo antes de pasar a la asistencia. Todo esto es interesante, pero con el tiempo se va. En clase, recuerden practicar esto. Vamos a resolver siempre manual, después con nuestra calculadora.
Hagamos este último ejercicio para terminar, ¿verdad? Que hicimos manualmente. 2 al cuadrado por 3 al cubo entre 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Cuando usted va a resolver esto en la calculadora, ¿cuáles son las claves en esto? Utilizar los paréntesis. Tiene que haber un paréntesis que me envuelva toda esta numeración que está acá. Y después acá el signo de división, ¿verdad? Acá podemos utilizar, donde está la pleca, recordemos que es otra forma de representar el signo de división. Entonces, acá o podemos utilizar el signo normal, el de división, o podemos utilizar el signo de fracción, ¿verdad? Que te sale así en la calculadora, no, hacia el otro lado, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Si vos pones el signo como una L, entonces el resultado va a ser una fracción. Mira, si fuera una división, entonces el resultado te va a salir normalmente en un número decimal. Entonces, acá ustedes tienen que saber que primero un paréntesis que te cubra toda la fracción. Luego vamos a utilizar un paréntesis para cada número. En vez de utilizar el signo por, ustedes tienen que utilizar un paréntesis por cada uno de ellos. Y ya sabemos que ahí se van a multiplicar. Entonces, este detalle no tenemos que tener cuidado en la calculadora caso. Por eso que tienen que tenerla para que practiquen. Entonces, es la señal, ¿no? Yo creo que vamos a dejarlo aquí, jóvenes, porque estaba algo mala la señal. Sí, el problema de